Listo, entonces vamos a hablar de halitosis, que es un tema que yo creo que poco se toca tanto en el pregrado, pues y ahora también en el posgrado. Yo creo que poco lo han visto o ya lo vieron, lo han visto No, en otro nunca espacio. hemos ni siquiera tocado el tema, nunca. Nunca han tocado el tema, bueno. No. Periodoncia, yo pienso que periodoncia, estomatología y en realidad todas las especialidades deberíamos estar pues como muy mm, conocedoras de este tema porque todos en realidad como odontólogos deberíamos apoyar al paciente en esta parte y no solamente a los pacientes sino para uno mismo y para la gente pues que está a nuestro alrededor, ¿cierto? Entonces les puse ahí el título que cómo los periodistas pueden ayudar a los pacientes y resulta pues que lo primero será pues que tenemos que conocer al respecto pues de ese tema, ¿cierto? Ese es un artículo del 2020 que tiene pues o sea, toca el tema en general muy dirigido hacia periodoncia. Se los puse en el aula para que lo tengan y en algún momento le puedan dar una leidita. Y ellos empiezan pues el artículo hablando que definitivamente la halitosis sigue siendo pues un tabú, ¿cierto? En la sociedad moderna. Y la cantidad de gente que se afecta por halitosis es mucha. Un tercio de la población mundial se considera que está afectada por halitosis. Y aunque no todos esos casos estén relacionados directamente con periodoncia, sí hay una clara relación entre las dos enfermedades. Entonces, por eso pues me parece interesante que ustedes como periodistas conozcan pues sobre el tema. Estos dos autores pues son los que presentan el artículo. Ellos hablan a nombre de la Asociación Internacional para la Investigación de la Halitosis, o sea, hay una asociación ya montada para investigación de halitosis, o sea que este no es un tema tan superficial como siempre lo hemos creído, es un tema que está muy investigado, es un tema que está en este momento casi que en auge en los procesos de investigación y casi que en las escuelas de periodoncia, en las escuelas de odontología, es poco manejado, ¿cierto? Y en el artículo pues tiene un enfoque muy bueno pues hacia la parte de periodoncia. Entonces se define pues halitosis como un olor desagradable del aire que expira el paciente y viene del latín halitus, que significa aliento, y del griego osis, que significa anormal o enfermedad. También tiene otros nombres pues, que lo pueden encontrar en la literatura, mal olor oral o fetor exore o fetor oris, que son otros nombres pues, que también se le dan a la halitosis. Y esa historia de halitosis pues se remonta, o sea, hay literatura que no me quise meter pues como mucho en eso, pero la historia nos habla pues desde escritura antigua de cristianos, de chinos, de griegos y de islámicos hablando sobre el tema. O sea que no es un tema, es un tema poco tocado, ¿cierto? Porque aún se considera un tabú, pero es un tema muy estudiado en realidad. Este doctor Radcliffe y sus apoyo pues, en investigación hacen un estudio en 50.000 personas en los Países Bajos, en Europa, y hacen la conclusión de que el 70% de sus participantes creen que la halitosis es un tabú del que no se habla, ¿cierto? Y lo hacen en una cantidad de personas bastante interesante. O sea que a partir de ahí es que se empieza a tocar, pues, o se empieza a decir que este tema es un tabú. Y el doctor Silva, en el 2018, hace poco, hace también una revisión sistemática del tema y concluye que la prevalencia mundial de halitosis es del 31,8%. ¿Qué quiere decir eso? Que de 100 personas que consultan, 31 personas van a tener halitosis. ¿Listo? Em, Hay halitosis intraoral y halitosis extraoral, ¿cierto? Esta halitosis intraoral se considera que es el 90% de todas las halitosis, ¿listo? Se origina obviamente a nivel de cavidad oral. Entonces, ¿qué es lo que pasa?
Cuando se consume los alimentos, ¿cierto? Proteínas, sobre todo proteínas, que es el alimento que más les gusta a las bacterias anaerobias, esas proteínas en conjunto con la placa, en conjunto con la saliva, y obviamente apoyados con las proteasas, van a liberar estos tres aminoácidos que contienen azufre, la metionina, la cisteína y la cistina. Estos tres aminoácidos dan como resultado unos compuestos de azufre, o sea, ellos se degradan y van a dar como resultado tres compuestos de azufre, que son los que a partir de ahora vamos a empezar a llamar como CBS o CSB, dependiendo pues de la traducción. Esos son el sulfuro de hidrógeno, que es este, el metilmercaptano, que no lo tengo acá, y el dimetilsulfuro. Estos tres compuestos de azufre volátiles, porque pues obviamente es un gas, son los que se consideran la etiología, una de las etiologías de la litosis intraoral, y van a ver que es la más importante de todas. Entonces, ya a partir de ahora, perdón, tenemos que empezar a tener en nuestra mente este nombre, compuestos de azufre volátiles o CBS. ¿Listo? Siempre que se vaya a hablar de halitosis, esta sigla va a estar siempre en lo que ustedes vayan a hablar al respecto. Y si el Doc, 90%, dime. digamos, nosotros pues estábamos también leyendo un artículo de que habla de los compuestos de azufre volátiles y Sí, realmente nunca, o sea, nunca como que lo habíamos tenido en cuenta, ni siquiera sabíamos las siglas realmente qué ¿qué significaban. significaba? Sí, Exactamente, y digamos lo que tú dices, esos compuestos también se asocian con y se producen principalmente por bacterias gram negativas. Y en el exacto. estudio mostraban muchas bacterias gram negativas como P. gingivalis y periodontopatógenos que nosotros decíamos, ay, aparte que está P. ¿Cómo gingivalis así? hasta acá, que eso migra por todo lado y que aparte puede producir también esos compuestos de azufre volátiles. Entonces, Exactamente, sí, súper. Entonces, esa es la nomenclatura que uno tiene que empezar a manejar cuando empieza a hablar del tema, ¿cierto? O sea, cuando se hacen estas revisiones, lo interesante de estas revisiones no es uno aprenderse las cosas de memoria ni nada, sino empezar a manejar la terminología o la nomenclatura que se maneja alrededor de un tema. Y obviamente, pues los conocimientos, ¿cierto? Pero saber, por ejemplo, que esa litosis que se genera en el paciente periodontal, que ustedes ya la han sentido seguramente en el paciente con periodontitis y eso, no es solamente, bueno, viene pues obviamente originada también en su enfermedad periodontal, pero son esas bacterias periodontales las que en mucho porcentaje están generando este tipo de halitosis. Entonces, obviamente periodoncia, pues sí. está Y ahí, también ¿cierto? En el manejo. digamos que también hablaban de la lengua, ¿cierto? Que aparte de pacientes con periodontitis, que esos microorganismos tenían la capacidad de adherirse De a la adherirse a superficie la de la lengua. lengua y Eso, y que nosotros, hay un limpiador de lengua además, exactamente, que hay que tener en el consultorio. eh, y nosotros nos enfocamos más que todo en cepillado o técnica de cepillado, pero la lengua a veces la dejamos pasar por alto y pues Y viendo la acá lengua es clave, la que es lengua clave. es Exacto. exactamente. Entonces, si el 90% o el 80% de las halitosis son intraorales, pues el resto serán extraorales. Esas halitosis extraorales pueden ser manifestación de una enfermedad grave. Entonces, ustedes como odontólogos, como periodoncistas, pueden ser los que por una halitosis puedan encontrar que ese paciente tenga una infección del tracto respiratorio superior o inferior, del tracto gastrointestinal y de enfermedades metabólicas, enfermedades de riñón o enfermedades hepáticas. Entonces, cuando hablamos de halitosis extraoral y digamos en el paciente está periodontalmente sano, se cepilla muy bien la lengua, le hacen el test lingual y está perfecto, no se le ve en cavidad oral absolutamente ninguna etiología, nada, pues entonces tienen que empezar a pensar que esa litosis que está generada en ese paciente es extraoral. Y si es extraoral, pues estamos pensando en que estas enfermedades que les menciono acá pueden ser el origen. Entonces, ¿usted qué hace como periodoncista? Doctor Diego, ¿qué haría pensando en que ese paciente sea de halitosis extraoral? Digamos que lo que acabas de decir, lo primero, pues si no tiene, descartar todo lo que sea, que tenga que ver con la cavidad oral, ¿cierto? No Sí, solamente lo que hablamos de enfermedad
enfermedad periodontal o incluso pues caries, que también con una afectación pulpar, Sí, lo que leía, perfecto. descartar eso, incluso descartar otras opciones intraorales que no tienen que ser solo pues patología de caries o periodontal. También encontrábamos, por ejemplo, de estomatitis, cuando hay presencia de neoplasias, cuando hay otros sitios Perostomía, asociado a medicamentos. exactamente. Y ya lo Asociado a último, pues, medicamentos. a la parte pues sistémica, obviamente manejar posiblemente una remisión de ese paciente porque puede tener un daño hepático, ¿A quién se lo una remitiría? insuficiencia renal. ¿A quién? ¿No? ¿Al médico? Sí, pero ¿a quién? Porque hay médicos específicos para cada cosa, pero en general, ¿qué especialidad maneja la posibilidad de hacer todos los estudios necesarios para llegar a un diagnóstico? Hay una especialidad, Internista. el internista. El internista, exactamente. Ok. Entonces, además de eso, se están estudiando en este momento también etiología genética. O sea que igual la genética, pues como siempre en todo, puede estar comprometida. Entonces, obviamente en la litosis, pues no es la excepción. Entonces, aquí les traigo el cuadro que reportan ahí en el mismo artículo, donde se hace una clasificación como para tener uno en un mapa mental más claro de todas las clasificaciones, ¿cierto? Entonces tenemos esta litosis temporal, que ya les voy a mencionar, que es esa litosis matutina, ¿cierto? Donde usted corre al baño antes de que la pareja se le despierte y se cepilla los dientes, ¿cierto? Se enjuaga o hace cualquier cosa. Y la halitosis, ay, perdón, ¿dónde se fue? Y la litosis genuina, ¿cierto? Dentro de esa litosis genuina, entonces ya vamos a empezar a pensar, o mi paciente tiene una litosis extraoral o tiene pseudohalitosis, que sería esta de acá, o tiene una litosis intraoral. Si mi paciente tiene una litosis extraoral, entonces lo debo remitir al internista, ¿cierto? Al especialista en medicina interna, pensando en que ya eliminé los factores intraorales, pensando en que está perfecto a nivel periodontal, o sea, no le veo un origen a nivel intraoral. Entonces lo remito al internista. Pero si encuentro que el origen es intraoral, debo pensar en dos tipos de halitosis. La halitosis fisiológica, que es la que tú estás hablando, relacionada con esa capa lingual que se forma a nivel lingual, y una litosis patológica, donde hablamos, o es originada por el periodonto, ¿cierto? Enfermedad periodontal o enfermedades Microtizante. periodontitis necrotizante, perdón, y de otros factores como son la serostomía, la caries, ciclo menstrual, es otra cosa que también genera mucho esta parte, y estrés, ¿listo? Dependiendo de estas etiologías, pues entonces le vamos a hacer la terapia de la que ya vamos a hablar ahorita. O si es ya una pseudolitosis, y ojo con esta parte porque uno cree que esto no lo consulta a los pacientes y efectivamente sí lo hacen, mmm, es un paciente que debe ser remitido a psiquiatra, ¿listo? Porque puede tener una pseudolitosis referida pues más como una alitofobia. Y ese tipo de halitosis uno lo puede clasificar en dos, pseudohalitosis y alitofobia, ¿listo? La pseudohalitosis es ese paciente que le dice, no es que yo sé que yo tengo mal aliento, no es que yo me siento, es que yo sé que yo tengo mal aliento, y usted le hace, le examina en cavidad oral, está perfecto, examina a nivel extraoral y en todo su sistema corporal que de pronto tenga alguna enfermedad relacionada y la descarta, y el paciente aún sigue pensando que tiene halitosis, ¿cierto? Entonces se tapa, se esconde, se pone la mano en la boca y todo el tiempo está pensando que tiene, entonces mantiene con el chicle o mantiene tomando agua, pero él no tiene nada, ¿cierto? O sea, usted no le siente absolutamente nada, le hace las pruebas y no siente absolutamente nada. Entonces, pero es el paciente el que refiere ese sentir, ¿cierto? O sea, ese pensar que tiene esa sensación de halitosis. Y En el cambio, No, no hay toman otros que tienen aliento y piensan que no lo tienen que no y le lo hablan tiene, a uno, sí, le sí, hablan sí, a uno súper cerquita. no lo reconocen. No lo Sí, 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 total, exactamente. Y alitofobia es ese paciente que usted lo diagnosticó,
¿cierto? Consultó por halitosis, usted lo diagnosticó, le hizo el manejo, le hizo todo el tratamiento, y a pesar de que usted le hace el tratamiento, persiste. O sea, persiste su sensación, ¿cierto? O sea, como esa fobia a sentir ese olor. Pero señor, es que yo ya le traté, ya le quité, ya le hice todo, está perfecto, no tiene nada. No, es que yo sigo sintiendo. Entonces, ahí, estas dos son de remisión a psiquiatría directamente para poder manejar ansiedad, ¿sí? Todo eso relacionado con ansiedad. Y sí hay consulta al respecto, mucha consulta al respecto. Y sobre esa litosis temporal que les ponía ese asterisco en la otra diapositiva, pues estamos hablando de los alimentos, o sea, que conocidos ya por generar mal aliento, la cebolla, el ajo, el café, o sea, el tinto, el café negro, y cualquier alimento pues que tenga obviamente este componente como tan fuerte para generar halitosis. ¿Listo? Es clara la clasificación, ¿cierto? O sea, Sí, pues es muy sencillo. Cierto. Bueno, entonces empecemos a hablar de la halitosis intraoral. La etiología la dividí pues en varias diapositivas. La primera de ellas es, pensemos entonces que la etiología de esa halitosis es por esos compuestos de azufre volátiles, ¿listo? El CSB o CBS. Los que más se han relacionado y se han estudiado son estos tres, el sulfuro de hidrógeno, el metilmercaptano y el sulfuro de dimetil. Estos son los tres compuestos de azufre volátiles que más se han estudiado en etiología de halitosis. La segunda etiología, el recubrimiento lingual, esa capa que se forma a nivel lingual y que genera el 51% de la halitosis intraoral. ¿Listo? El 13% de esa halitosis en este tipo de pacientes también puede estar relacionado con gingivitis y periodontitis, ya se los voy a mencionar. Pero ese recubrimiento de la lengua que el paciente cuando le consulta a usted por periodoncia o por alguna enfermedad periodontal, que a veces pasa hasta desapercibido, como ustedes mismos lo acaban de decir, o sea, la lengua como que poco le ponemos cuidado, esa percepción o ese hallazgo hay que ponerle cuidado, porque efectivamente ahí es donde está todas esas bacterias produciendo esos compuestos de sulfuro volátiles. ¿Listo? En serostomía y boca seca, pues no me voy a meter, no me voy a profundizar mucho porque pues este ya es un manejo un poco más complejo, pero si ustedes detectan que ese paciente lo que tiene es una serostomía, tiene boca seca, le hacen el test, la cielometría y encuentran que tiene menos de 2 mililitros en saliva estimulada, es un paciente que deben remitir a estomatología. Este tipo de manejos hay que hacerlo en conjunto con internistas, son manejos que hay que hacerlos ya con Salagen, y ese Salagen, pues obviamente ya tenemos que tener un control estricto de riñón y de hígado. Entonces, por eso este es más de manejo con internista. ¿Listo? ¿Por qué la serostomía en la boca seca? Porque no hay saliva. Y si no hay saliva, no hay hidratación. Y si no hay hidratación, no hay aumento, no hay, o hay más bien un desequilibrio en el pH. ¿Listo? Entonces, esa es la raíz de por qué serostomía y boca seca me generan esto. Anatomía lingual, pues muy relacionada con lo de la placa que hablábamos ahorita. ¿Listo? Resulta que la superficie de la lengua me mide 25 centímetros cuadrados. Eso es un mundo, ¿cierto? Si yo desdoblara toda la lengua, me daría 25 centímetros cuadrados. Tiene fisuras, tiene criptas, tiene papilas y todo eso, pues obviamente esa anatomía va a ayudar al crecimiento, favorece el crecimiento y la colonización de todas estas bacterias de las que ya les voy a hablar. Sobre todo en la parte posterior, perdón, de las papilas circunvaladas. Recuerde que aquí atrás usted tiene una estructura anatómica que se llama la B lingual. La B lingual está formada por las papilas circunvaladas, siempre son impares, ¿listo? 9, 7, 9, nunca son más de 13, ¿listo? Nunca son más de 13. Si un paciente tiene 14, 15, es porque algo está pasando ahí atrás, ¿listo? Ay, Dios. Entonces, detrás de esas papilas circunvaladas es muy fácil que se me empiece a formar también esta capa lingual, pero es difícil removerla, ¿cierto? ¿Cómo le dice usted al paciente,
cepíllese hasta atrás, pues no, hasta ni usted mismo, pues uno mismo le dan náuseas. Entonces es complejo. Por eso la lengua tiene un sistema de autoclisis, ¿sí? Autoclisis es de autolimpieza. Si usted no se limpia la lengua, si usted no se lava, si usted no se cepilla, ni se hace con un raspador de lengua, la lengua solita es capaz de lavarse, ¿sí? En 3, 4, 5 días usted vuelve a tener otra vez, perdón, esa superficie dorsal, perdón, rosada, ¿listo? Pero obviamente pasan esos 3 o 4 días de generación de compuestos volátiles de azufre. Entonces, lo ideal es que el paciente aprenda a hacerse una muy buena higiene de esta lengua y obviamente mostrarle al paciente y hacerle el diagnóstico de esa capa lingual. Entonces, la vamos a llamar capa lingual, ¿listo? Como un recubrimiento lingual o capa lingual, favorecida por la anatomía lingual, ¿listo? Este ambiente anaeróbico también se va a favorecer por ese aumento en el grosor de esa capa lingual, ¿listo? Este autor, el doctor Bossi y sus colaboradores hacen pues un estudio también muy interesante y ellos según ese estudio encuentran que la principal fuente de esos compuestos de sulfuro volátiles, todo esto que ven acá es la lengua, es ese recubrimiento lingual que se forma en la parte del dorso lingual y un poco más hacia atrás, después de las papilas caliciformes son también las que o esa capa que se forma ahí atrás, una parte del origen de estos compuestos de sulfuro volátiles. ¿Listo? ¿Qué más se acumula ahí? Pues células descamadas y eso va sumando a bacterias y eso va sumando a ese mismo revestimiento que se va formando. Y obviamente pues todo eso va a generar un estrato muy adecuado para que todos esos compuestos de azufre volátiles pues se puedan formar. ¿Listo? Esa formación de la capa de la lengua es multifactorial y obviamente depende del grado de higiene bucal del paciente, ¿cierto? Si el paciente tiene una buena higiene, si se cepilla muy bien, pues obviamente esa capa lingual pues va a ser menor. Pero si el paciente no tiene como esa cultura de hacerse higiene, porque muchos pacientes no se lavan la lengua, ¿cierto? Que porque les da náuseas, que les da maluquera, que no sé qué, y no lo hacen, pues obviamente esa capa va a ser mucho más gruesa. Que se hace autoclisis, por eso pues no va a ser de 1 centímetro, de 2, porque igual la misma lengua se encarga de irla limpiando por el sistema de autoclisis, pero obviamente el grosor de esa capa va a depender de la higiene bucal. Entonces, cuando ustedes se encuentran en la revisión de su paciente, encuentran esa capa lingual, deben hacer énfasis en la limpieza, ¿listo? En que hay que hacer cepillado en esa parte. Bueno, aquí no sé, se me escapó el autor, pero todos están pues en la bibliografía al final. Hacen también un estudio donde encuentran que el perfil metabólico de ese recubrimiento de la lengua en pacientes que tienen halitosis intraoral mostró que los ácidos grasos de esa cadena, de las cadenas ramificadas de esas bacterias pueden ser la base de la formación de ese recubrimiento de la lengua. Entonces, no es que la capa lingual se forme solo por la comida o solo porque el paciente no se cepilla, son los ácidos grasos ramificados que producen las mismas bacterias anaerobias las que van formando esa capa o ese recubrimiento lingual. ¿Listo? Entonces, vuelven otra vez las bacterias y ya les voy a mostrar el cuadrito de cuáles son esas bacterias. Cuanto mayor sea ese recubrimiento de la lengua, pues mayor va a ser la producción de esos gases de azufre volátiles o de esos componentes de azufre volátiles. ¿Qué han encontrado los autores? Que los pacientes con antecedentes de periodontitis tienen una capa lingual 6 veces mayor que los pacientes de periodontitis y producen 4 veces más compuestos de azufre volátiles, ¿sí? Entonces ellos comparan pacientes con periodontitis y su capa lingual y pacientes sin periodontitis y su capa lingual. Entonces, tanto en la producción de compuestos de sulfuro volátiles
como en el grosor o en el espesor de esa placa, de ese recubrimiento. Entonces, ellos se encuentran en esa parte pues, del recubrimiento. Y encuentran también, informan que hay una cantidad significativa de seguimiento de la lengua en pacientes que tienen halitosis y periodonto sano, comparados con aquellos sujetos que tienen halitosis y periodonto sano. Entonces, entre más gruesa sea la capa, así tenga periodonto sano, el origen de esos compuestos de sulfuro volátiles pueden estar ahí, en esa capa. ¿Listo? Entonces, no es solamente mantener la higiene oral del paciente, mantener el periodonto, sino también hacer mucho énfasis en esta parte de la producción de esta capa lingual. Así, el paciente esté periodontalmente sano, puede ser que el origen de esa litosis esté en esta capa lingual. ¿Listo? Eso hablaba, doctor, pero también, digamos, en el artículo hablaban de eso, es que muchos pacientes sanos presentaban halitosis, pero por la lengua, ¿cierto? Digamos, Por esa la lengua. capa. Y uno muchas veces revisa al paciente y dice, no, el paciente le hace el periodontograma, está sano y chao, pero no se Está sano y enfoca en sano. exactamente. Que cuando hay periodontitis, pues digamos que esa capa puede ser más gruesa o que puede estar asociada a microorganismos gram negativos, pero muchas veces la capa de la lengua es fundamental y nosotros la verdad la pasamos muchas veces por alto al Muchas momento veces de se decir pasa el por. paciente está sano y no pasa nada y realmente la lengua es pues viendo ese Exactamente. artículo y quedamos como, ay, Sí, estamos sí, sí. haciendo un diagnóstico completo. Y en la Y, historia, y no solamente en el caso, digamos, el extremo que el paciente llegue a periodontitis, en casos iniciales de enfermedad periodontal, por ejemplo, una gingivitis, también había, por ejemplo, la relación con el hierro, pues que se produce en el sangrado espontáneo durante el cepillado, la seda, digamos, masticar los alimentos. Entonces, sí, ese grado también favorece, pues, o ayuda a que esas bacterias produzcan más de esos compuestos Es el de azúcar volátiles, entonces también contribuye, no tiene que ser solamente la periodontitis, aunque sí lo que encontramos de revisiones sistemáticas es que pues cuando hay mayor profundidad al sondaje hay mayor sí. cantidad, mayor porcentaje de halitosis, pero no es necesario llegar a ese punto tan extremo, sino que en puntos iniciales de enfermedad periodontal también se puede. Exactamente, que podamos detener a esa, o mejor dicho, controlar no solamente enfermedad periodontal como tal, sino también otras posibles causas, porque ya les voy a mostrar que también esos compuestos de sulfuro volátiles están relacionados con enfermedad periodontal, o sea, con producción de gingivitis y con producción de y con eh, ¿cómo se me fue la palabra? Cuando pasa de gingivitis a periodontitis, que progrese, ¿sí? Que progrese una gingivitis a periodontitis ocasionada por esos compuestos de sulfuro así es, volátiles. que ¿Listo? se puede un factor de riesgo para generar exactamente citaminación. Exacto. Ok, bueno. Entonces, cuando vamos a hablar de halitosis y enfermedad periodontal, nos hacemos la pregunta de si hay asociación. ¿Qué entienden ustedes o qué buscan ustedes cuando les preguntan o les dicen, hagan un seminario para determinar si hay asociación entre enfermedad periodontal y enfermedad cardiovascular? ¿Cuáles son los 3 puntos que tienen que tocar para ustedes decir si hay o no hay asociación? Hay 3 puntos que deben tocar. ¿Cuáles son? Porque ya han hablado de asociación en otros seminarios, ¿cierto? En otras cosas o en lo que sea. Hay tres cosas que ustedes tienen que buscar sobre un tema para determinar que hay asociación. Por ejemplo, el próximo tema del doctor Diego, enfermedad periodontal y cardiovasculares. ¿Hay asociación? La idea es que les presente a ustedes esas 3 preguntas para poder determinar si hay o no asociación. Entonces, la primera, si Biología, hay, si hay no, evidencia de estudios poblacionales que muestren la asociación. Eso es lo primero. ¿Listo? Entonces usted empieza a buscar todos los estudios que existan que digan que sí hay asociación, o sea, que demuestren que sí hay asociación, o que no la hay, ¿cierto? Pues obviamente. Entonces esa es la primera pregunta que deben responderse. En cuanto a este tema específico, pues que nos trae acá, sí hay estudios, ¿cierto? Que demuestran que sí hay asociación. Y eso viene
mire la fecha, ni siquiera yo había nacido, 1967. Y desde ahí ya están hablando de la relación que existe entre enfermedad periodontal y la litosis intraoral. Y nosotros en la vida habíamos hablado del tema, ni en pregrado, ni en nunca, ¿cierto? Yo creo que nunca les hablaron de eso. Hay asociación entre la bolsa periodontal inflamada y la producción de sulfuro de hidrógeno. Entonces empiece por ahí. Si su bolsa periodontal está generando compuestos de sulfuro volátiles, pues empezando por ahí ya tiene una relación. Hay estudios que muestran esa correlación o que han correlacionado, perdón, la concentración de esos compuestos de sulfuro volátiles con el número y la profundidad de las bolsas periodontales. También ya está demostrado, ¿cierto? Todos los artículos yo siempre prefiero como ponerlos al final, pero esta parte de relacionar esa concentración de compuestos de sulfuro volátiles con el número y profundidad de bolsas también ya está confirmada, ¿cierto? Con estudios. Y esa concentración de compuestos de sulfuro volátiles que tienden a aumentar con la gravedad de la enfermedad periodontal. O sea, estudian en pacientes con enfermedad periodontal, como les mostré ahorita, y encuentran que en ese paciente que tiene tanta enfermedad periodontal o tan grave enfermedad periodontal, tiene más concentración de compuestos de sulfuro volátiles que los pacientes que tienen una gingivitis o que no tienen nada, ¿cierto? Entonces sí hay relación, o sea, sí contestamos la primera pregunta respecto de si hay o no estudios que demuestren esa asociación. Sí hay estudios que dicen que sí, estudios que dicen que no, pero son más los estudios que han demostrado que sí. ¿Listo? Se habla también de que esa concentración de esos compuestos de sulfuro volátiles aumentan proporcionalmente con el índice de sangrado gingival. Y tiene mucho que ver con lo que mencionaba ahorita el doctor, ¿cierto? Ese compuesto de hierro que se genera por ese sangrado es uno también de los, como de las cosas que nos llevan a pensar que se acelere la producción de compuestos de sulfuro volátiles. Entonces, hay relación con ese sangrado como tal, ¿cierto? Con el sangrado gingival, o sea que nos vamos desde gingivitis hasta periodontitis, ¿listo? En relación. ¿Qué más se habla al respecto? Y es esto, que los compuestos de sulfuro volátiles tienen el potencial de alterar la permeabilidad de los tejidos. Entonces, usted tiene un paciente sano, digámoslo, sin absolutamente nada. Y resulta que pasaron unos 2 o 3 días que dejó de hacerse higiene, que tuvo una falla en su higiene, etcétera, pues empiezan a producir compuestos de sulfuro volátiles a partir de las bacterias que ya vamos a hablar ahorita. ¿Qué hacen los tejidos gingivales? Se ha encontrado que esos compuestos de sulfuro volátiles aumentan la permeabilidad de esos tejidos. Aumenta la permeabilidad. ¿Qué quiere decir eso? Si se acuerdan de la clase por allá hace algún tiempo de úlceras, donde hablábamos de las uniones que se dan intercelulares en el epitelio, pues esas uniones se van dilatando y van permitiendo el paso, esas uniones GAP se eliminan y van permitiendo el paso de toda esta cantidad de líquido a través de las células. Entonces, permite o genera o aumenta más bien la permeabilidad de los tejidos. Si hay alteración de esa permeabilidad de los tejidos, o sea, si esas células se me empiezan como a separar, como que una célula ya no tiene esas uniones GAP o unas células ya están, digamos, con los semidesmosomos un poco sueltos, pues se empiezan a estimular las citoquinas, sobre todo la interleuquina 1, ¿sí? Esa interleuquina 1 actúa con los lipopolisacáridos bacterianos, ¿sí? Actúa con los lipopolisacáridos para inducir esa secreción de prostaglandinas y de colagenasas. Y esto es súper importante para empezar a generar o para mediar más bien el proceso inflamatorio. Entonces se me empieza a dar una gingivitis. ¿Listo? Entonces aquí está la explicación de por qué esos compuestos de sulfuro volátiles me pueden llevar al paciente a empezar una gingivitis. ¿Listo? Y además de eso, además de que el paciente, si ya tiene la gingivitis y persiste esa cantidad de compuestos de sulfuro volátiles, van a incrementar la síntesis de colagenasa
no entendí este tema, esta palabra, la traté de buscar, no la entendí, entonces, no sé, el artículo tampoco la explica muy bien. Pero cuando ellos hablan de que incrementa la síntesis de colagenasa, se altera la síntesis de colágeno y ahí es donde empieza a avanzar esa gingivitis hacia periodontitis. Entonces, todo arranca desde compuestos de sulfuro volátiles. Todo puede arrancar desde esa capa de la lengua con una cantidad de placa, con compuestos de sulfuro volátiles que me empiezan a alterar la permeabilidad de la mucosa oral, que facilita penetración de lipopolisacáridos, me genera gingivitis, y si a eso le aumentamos que incrementa la síntesis de colagenasa, me altera síntesis de colágeno, pues termino en periodontitis. Entonces, varios estudios de los que les presento en la bibliografía hablan al respecto. Entonces, vamos a ponerle más cuidado a esa capa lingual porque puede ser el origen inicial de un paciente hacia el avance a periodontitis, a todo que haga la transición hacia periodontitis. ¿Listo? Este artículo del 2017 nos habla pues de la asociación, es uno de los más grandes pues que se ha hecho y el más reciente, donde encuentra una asociación positiva entre periodontitis y halitosis, ¿listo? Em, Sin embargo, pues obviamente eso recolecta pues una cantidad de artículos y es una revisión sistemática pues de una cantidad de artículos que llevan a esta conclusión, pero igual eso es lo que, digamos, está como motivando la investigación en este momento. Entonces, la primera pregunta queda pues contestada en que sí, ¿listo? Sí hay asociación. En cuanto a la cantidad de artículos que me dicen que sí existe esa asociación. La segunda pregunta que debo contestar, si hay mecanismos que expliquen esa asociación, o sea, ¿por qué estos artículos me dicen que sí hay asociación, pero ¿por qué? ¿Cuál es la razón? ¿Cierto? Entonces hay que explicar o encontrar esos mecanismos que expliquen esa asociación. Entonces, ¿qué dice la literatura? Lo primero que explica esa asociación son las bacterias gram negativas, que además son proteolíticas. Y las bacterias gram positivas también juegan un papel importante en la producción de esos compuestos de sulfuro volátiles, pero son más las bacterias gram negativas. ¿Listo? Que la lengua es una fuente importante de compuestos de sulfuro volátiles, súper demostrado que en la lengua se me están generando esos compuestos de sulfuro. Y que la lengua además es portadora de esas bacterias periodontopáticas, tanto en estados periodontales sanos como en enfermos. O sea, no necesariamente tengo que tener paciente con periodontitis para yo encontrar placa o el recubrimiento lingual, ¿cierto? O sea, puede ser en paciente sano también. ¿Listo? ¿Cuáles son las bacterias que están relacionadas con halitosis? Y aquí les traje el cuadro tal cual como aparecen en uno de los artículos, y son todas las que aparecen en positivo, en doble positivo. Fusobacterium nucleatum es suya, ¿cierto? Treponema dentícola es suya. Prebotella intermedia es suya. Bacteroides forsythius es suya. ¿Listo? Entonces, obviamente está Porphyromonas gingivalis, que de pronto en este artículo, por su año, pues no estaba tan relacionada, pero ya está relacionada también la P. gingivalis en la producción de compuestos de sulfuro volátiles. ¿Listo? Doctor Persson y sus colaboradores en el 89 empiezan a hacer pues como una lista de las especies bacterianas periodontales que producen tanto el sulfuro de hidrógeno como el metilmercaptano. Estos dos son de los tres que les hablé, estos dos son los que más producen compuestos de sulfuro volátiles. ¿Listo? Entonces, no sé si tienen ahí de pronto más bacterias que hayan encontrado en el artículo que leyeron o algo, ¿no? Tenemos, digamos que O están las mismas. sí, pero sí, los pruebas de la intermedia, por P. gingivalis, Treponema denticola, Fusobacterium nucleatum, P. gingivalis, sí, lo mismo, Tannerella Sí, forsythia, sí, y muchas otras bacterias, pero esas esas son principales.
Esas son las principales, ok. Entonces, hay razones para pensar que esas bacterias que ya están estudiadas, que generan compuestos de sulfuro volátiles, pues son las que están originando este tipo de halitosis intraoral, ¿listo? Entonces, vamos con bacterias. ¿Qué otra cosa me da como la razón? Los factores físico-químicos, ¿listo? Esa generación de compuestos de sulfuro volátiles está regida por la saliva, ¿sí? La saliva tiene mucho que ver también en esa producción. Es más, hay artículos que hicieron estudio solamente de saliva, desecaron la saliva y encontraron que también la sola saliva genera compuestos de sulfuro volátiles, ¿sí? La sola saliva. Entonces, dentro de factores físico-químicos incluyen a la saliva por la capacidad de mantener el pH, ¿listo? Esa posibilidad de que si el paciente tiene un buen flujo salivar, pues es capaz de mantener equilibrado el pH, pero si a eso le suma que esa saliva no tiene una calidad adecuada, pues igual el paciente va a empezar a generar compuestos de sulfuro volátiles. ¿Listo? Ese potencial de oxidorreducción, esto se refiere a la cantidad de oxígeno, más bien, o la densidad de oxígeno que se puede tener en el espesor de la placa que se forma a nivel de la lengua. Entonces ellos hablan que en el interior de la placa bacteriana o del biofilm, pues como se habla ahorita, la tensión de oxígeno es de 0,32 milímetros de mercurio, mientras que en la salida, por ejemplo, del conducto de la glándula parótida es de 12,5. ¿Listo? Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que entre más acumulación de placa, entre más gruesa sea la placa, pues se va a generar una depresión de oxígeno que lleva al desarrollo de una placa anaeróbica gram negativa, periodontopatógena, mucho más fácil, y obviamente si tengo más bacterias gram negativas produciéndome o generándose en ese interior de ese grosor de placa, pues voy a tener la capacidad de generar más compuestos de sulfuro volátiles. Entonces, a eso se refiere ese potencial de oxidorreducción. Entre más gruesa sea la capa, en la parte interna voy a tener la capacidad de desarrollar o de que se me multipliquen más esas bacterias gram negativas, y entre más bacterias gram negativas tenga, pues tengo más capacidad de producir compuestos de sulfuro volátiles. Entonces, factores físico-químicos relacionados con la saliva y el espesor de la placa que se genera a nivel lingual. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, Y, doctor. Sí, Y doctor. todo y eso lo hablan, relacionaban también mucho en el artículo y es el cambio o el agotamiento del oxígeno, la reducción de oxígeno. Y es que esa reducción de oxígeno puede estimular el metabolismo de las bacterias gram negativas que pueden ser responsables de mayor producción de sulfuro volátil. exactamente. Ahí volvemos otra vez como al ciclo, ¿cierto? Entre más, le dio al perro tiene como una fobia con las personas con casco. Tiene una fobia, no sé, algo le tuvo que haber pasado cuando era bebecito o algo, porque odia a las personas con casco. Entonces están llegando unos vecinos aquí con casco, que hasta que no se los quiten, no, él no se calma. Bueno. Bueno, y lo otro que tenemos que tener presente son los factores nutricionales, ¿listo? ¿A qué se refiere esto? Y aquí me van a concluir ustedes mismos. Entonces, ¿qué le tengo que recomendar al paciente que coma o que no coma? ¿Listo? En factores nutricionales se habla entonces que los aminoácidos que están relacionados con esa producción y liberación de los compuestos volátiles de sulfuro son los que les mencioné al principio: la cisteína, metionina y la cistina. ¿Listo? Estos tres son los que me van a empezar a generar compuestos volátiles de sulfuro. ¿Listo? A eso súmele entonces que la saliva tiene un alto contenido proteico. Si analizamos la saliva y le sacamos la cantidad de proteínas, tiene 200 a 300 miligramos por cada 100 mililitros. ¿Listo? Otros compuestos, tiene urea, tiene proteína, tiene glucosa, perdón. Pero lo que más tiene la saliva son proteínas. ¿Listo?
Pues resulta que las bacterias gram negativas les encantan las proteínas como fuente de energía principal. Le encantan las proteínas a las bacterias gram negativas. Entonces, ¿qué pasa? Si el paciente, y por el contrario, las gram positivas les encantan los carbohidratos y el azúcar, ¿listo? Entonces, como ahora la gente está encantada quitando los carbohidratos y quitando el azúcar y aumentando las proteínas, ¿qué está pasando? Que me está aumentando la cantidad de bacterias gram negativas. Y si me aumenta las bacterias gram negativas, pues tengo entonces toda la posibilidad de volver a generar la cisteína, la metionina y la cistina, y generar entonces los compuestos de sulfuro volátiles. Entonces miren cómo los factores nutricionales también pueden jugar un papel muy importante. Entonces, ¿qué pregunta usted a ese paciente que está generando halitosis? ¿Cómo es su dieta? ¿Cierto? No, yo dejé de comer azúcares, yo no como carbohidratos, nada, yo me alimento de verduras y carne. Alto contenido en proteínas, y si fuera de eso, descuida su higiene o tiene una mala higiene o no utiliza seda, pues las bacterias gram negativas van a aprovechar. Y si fuera de eso, no se limpia la lengua porque nunca le enseñaron a cepillarse la lengua y usted le encuentra esa placa, le hace la prueba y encuentra un nivel 12 en esa placa en lingual, pues con mayor razón está haciendo un círculo vicioso en toda esa producción de compuestos de sulfuro volátiles. ¿Listo? Entonces, factores nutricionales también explican toda esa relación de los compuestos de sulfuro volátiles con halitosis intraoral y con enfermedad periodontal por desarrollo de bacterias gram negativas. ¿Listo? Hay autores, obviamente, que están demostrando o que demostraron pues que la halitosis está muy relacionada o por todo esto que hemos hablado de lengua o por el periodonto, ¿listo? Pero que uno de cada dos pacientes que refieren a halitosis, la causa va a ser periodontal, ¿sí? Uno de cada dos pacientes que consultan por halitosis, la causa va a ser periodontal. Entonces, hay que tener claro que tenemos a la mano la posibilidad de controlar esa halitosis en el paciente. Entonces van contestadas las dos preguntas, ¿cierto? Respecto a si hay o no asociación. Y la tercera que tengo que contestar es demostrar que si elimino ese factor de exposición, o sea, si elimino esa placa lingual, si elimino esa enfermedad periodontal, pues disminuye la halitosis, ¿sí? En enfermedad cardiovascular, si elimino la enfermedad periodontal, muéstrenme artículos que me digan que le eliminé la enfermedad periodontal a ese paciente y le mejoró la enfermedad cardiovascular, ¿sí? Que le eliminé la enfermedad periodontal y no volvieron a tener o se bajaron los infartos en los pacientes, ¿cierto? En este caso es que si le elimino la enfermedad periodontal, ese paciente disminuye la halitosis. Entonces, efectivamente, hay muchos estudios que lo han encontrado. Les traigo uno, ¿cierto? Que es el del doctor, no he podido con esta palabra, Tonsetich, que es un doctor que es el que más ha estudiado esta parte de halitosis, es casi que uno de los referentes en halitosis a nivel mundial. Y él sugiere entonces que si usted elimina esa superficie, ese cubrimiento lingual o esa capa lingual, se reduce la producción de compuestos de sulfuro volátiles y que se obtiene obviamente periodos más largos sin halitosis. Pero además enfermedad periodontal. Si usted controla enfermedad periodontal en el paciente, elimina también la posibilidad de generar compuestos de sulfuro volátiles y obviamente más tiempo sin halitosis. ¿Listo? Entonces, contestadas las tres preguntas, llegamos a la conclusión entonces, perdón, de que sí hay asociación entre enfermedad periodontal y enfermedad periodontal y la halitosis intraoral. ¿Listo? Ahora, halitosis extraoral, empieza a buscarla desde aquí, ¿cierto? Desde las amígdalas. Y aquí me disculpan, pues que me quedó traté de sacar la original, pero me cobraban como $19. Entonces yo dije, no, pues yo les pido disculpas, pero pues para sacar la original estaba complicado. Ay, Dios. Entonces, en esa halitosis extraoral empiece buscando aquí,
en las amígdalas, las criptas amigdalinas, que en algún momento en patología hablamos del tema. Esas criptas amigdalinas están generando la posibilidad de acumulación de saliva, acumulación de biofilm, acumulación de células descamadas. Lo mismo que pasa con la lengua, ¿listo? Y ahí, pues obviamente tiene usted la posibilidad de generar compuestos de sulfuro volátiles. ¿Qué hace con un paciente que le consulta y usted encuentra esas lesiones en amígdalas? Eso se llama caseum. ¿Se acuerdan que hablamos alguna vez en patología? O cialolitos amigdalinos. ¿Listo? Perdón, cialolitos, tonsilolitos, que son como cálculos, se consideran como si fueran cálculos amigdalinos. ¿Listo? Lo mismo que tonsilitos. Tonsilolitos se llama. Silolitos. Tonsilolitos, sí. Tonsilitos, no, tonsilolitos se llama. ¿Sí? Bueno. Cuando los encuentre, entonces usted le enseña al paciente a que aprenda a removerlos, ¿cierto? Usted le enseña en el consultorio con un copito, uno pues tiene unos aplicadores más largos, entonces le enseña que los puede remover con el aplicador. Pero ¿qué pasa? Porque las criptas van a quedar ahí. Tiene dos opciones. O se opera y se hace retirar las amígdalas, o aprende a hacer los enjuagues largos con gárgaras, ¿sí? Largas, con enjuagues que inhiban el crecimiento bacteriano y que inhiban la adhesión de las bacterias. Tiene dos a la mano. Clorexidina, cloruro de acetilpiridino, tres, perdón, y el Bucoten, el líquido, ¿listo? Esas gárgaras debe hacerlas más o menos entre 30 segundos, lo que aguante, ¿listo? 20 segundos, lo que más pueda aguantar. Pero debe hacerlas siquiera 3 veces al día para poder mantener estas criptas limpias, ¿listo? ¿Qué otra opción? Pues cirugía, ¿sí? Acuérdense que lo que no cura la cirugía o el aguardiente no lo cura nadie. Entonces, y si no, cirugía, pues no hay otra opción. Otras causas, aquí están pues los tonsilolitos, están las lesiones a nivel, las infecciones a nivel de seno maxilar, pacientes con sinusitis crónicas y esto, desórdenes digestivos, los pacientes que tienen estreñimiento también pueden generar halitosis extraoral y enfermedades pulmonares. Cualquiera de los anteriores son manejo, de los últimos tres, pues son de manejo de internista. ¿Listo? Ahora, ¿cómo vamos a hacer entonces ese diagnóstico de halitosis? Vamos a hacer inspección de la cavidad oral, como lo mencionaba ahorita el doctor Diego, inspección obviamente a nivel periodontal, ¿cierto? Descartar enfermedad periodontal, medir los compuestos de sulfuro volátiles. Yo creo que aquí en Manizales nadie tiene la posibilidad de medir esos compuestos, es un aparato, en realidad muy sencillo, pues no tiene misterio y ya les voy a mostrar cómo muestra esos compuestos de sulfuro. Obviamente, inspeccionar el revestimiento de la lengua y tomar el índice de revestimiento. Perdón, entonces en la inspección de cavidad oral tenemos que tener presente el momento del día en que se presenta esa capa lingual. Entonces es el paciente que le dice, no, yo me despierto en la mañana y tengo esa lengua así con esa capa, pero me cepillo y se me quita y no me vuelve a dar en todo el día. ¿Listo? O es el paciente que le dice, no, yo me la limpio y a las 2 horas estoy otra vez con eso. Y al mediodía estoy otra vez con eso. Y por la tarde otra vez, ¿cierto? Entonces ya usted tiene que analizar si lo que tiene ahí es solamente capa lingual por bacterias o si lo que tiene ahí ya es una candidiasis, ¿cierto? O sea, tiene que descartarlo. Los tratamientos que ha recibido el paciente, en qué circunstancias se desarrolla más esa capa. No, doctor, es que yo tengo asma, entonces me aplico los esteroides, los inhaladores y al momentico ya tengo esa placa. Bueno, usted tiene que empezar a pensar si lo que tiene ese paciente es más una candidiasis que solamente el recubrimiento lingual. ¿Listo? Los hábitos de higiene, ¿cierto? Preguntarle al paciente qué hábitos de higiene está manejando, los antecedentes personales y familiares, el estatus sistémico y la valoración clínica, como lo mencionaba ahorita el doctor, buscando las lesiones de caries,
zonas retentivas de placa, profundidad de sondaje, bueno, toda esa parte periodontal y obviamente la condición de la lengua. ¿Listo? En esta examinación clínica hay un examen que se llama la evaluación organoléptica. Fue implementada por el mismo doctor del artículo que les hablé ahorita, y es que el examinador huele directamente el aire exhalado por la nariz y la boca del paciente. Entonces, ¿qué hace el paciente? Aguanta la respiración, ¿cierto? Lo que más pueda, y empieza a exhalar durante más o menos a 10 centímetros entre el examinador y la persona. Empieza a exhalar y el examinador pues obviamente detecta. Ahora, después de pandemia, ¿cierto? El doctor debe estar revolcándose allá porque pues quién sabe, obviamente esto ya no se puede hacer así, ¿cierto? Ahora ya tendremos que poner un filtro, tendremos que poner un recubrimiento para poder realizar ese tipo de examen. Entonces, ya no se puede hacer directo, como lo mencionaba el doctor, ya toca poner una barrera para poder hacer el examen y hacer directamente el olor. Entonces, ¿cómo interpreta ese examen? 0, pues que no se detecta ningún olor. 1, que refiere a un olor detectable, pero no reconocible. Entonces, como que, pues sí, como que me huele a algo, pero pues no como halitosis, ¿cierto? Como otra cosa. 2, excede el umbral de reconocimiento. 3, que el olor es definitivamente detectado. 4, que es un mal olor fuerte, pero pues tolerable. Y 5, un olor irresistible e intolerable. ¿Listo? Entonces, así es como interpreta en la evaluación organoléptica. Pero cuando usted hace este examen, debe preguntarle al paciente si tiene sensación de hambre, o sea, si lleva mucho tiempo en ayunas, si está con ciclo menstrual en ese momento, y de pronto algún tipo de infección a nivel sinusal, o algún tipo de infección a nivel de cavidad oral, algo adicional que pueda alterar esa interpretación de ese examen. ¿Listo? Y hay que tener unas condiciones para esa medición. Entonces se hacen 3 mediciones diferentes, el paciente no puede tomar antibióticos 3 semanas antes, no puede ingerir comidas con especies 48 horas antes, o sea, mucho comino, muchas cosas de Maggi, o sea, cosas pues que sean de especies muy fuertes. Obviamente 0 cebolla, 0 ajo, ¿cierto? No se puede poner perfume ni cremas durante 24 horas antes del examen, no usar enjuague bucal la noche anterior, no fumar en las 12 horas anteriores, y ningún tipo de fragancia, ni ingerir bebidas alcohólicas, nada, ¿listo? Tanto el examinador, ¿cierto? O sea, tanto el profesional como la persona que uno va a evaluar. Es un poquito complicado porque si el paciente le llega a uno de primera vez a la consulta y usted pues ya se comió el ajo al almuerzo, pues, ¿cierto? Muy difícil, pero si es un paciente que usted puede volver a citar y cumplir con todas estas cosas, pues va a ser mucho más seguro el examen. La segunda es la inspección periodontal. Entonces, de esto pues no les voy a hablar porque eso ya usted lo maneja muy bien. Lo que sí les voy a mostrar es este sensor de sulfuros, de compuestos de sulfuro volátiles, que es muy simulado pues a la sonda periodontal. Entonces, usted lo mete a la bolsa y él le mide la cantidad de compuestos de sulfuro volátiles. Entonces, es un equipo pues que se puede tener. La medición de los compuestos, pues obviamente se hace con un equipo que se llama el alímetro, que mide el contenido total de esos compuestos. Carece de sensibilidad al metilmercaptano, que recuerden que es el segundo que produce más compuestos de sulfuro, entonces, pues como que ya queda uno ahí como dudando si compro o no compro el equipo, ¿cierto? No puede medir el sulfuro de dimetilo porque pues tampoco me va a dar como una buena seguridad para diagnosticar sobre todo la litosis extraoral. Y mide los compuestos en partes por 1000 millones. Antes de cada medición el alímetro pues hay que calibrarlo. El paciente hace una exhalación lenta por la nariz y se registra el valor, o sea, eso tiene como una pajita, como un medidor, ¿cierto? Que es el que va directamente a la superficie de la lengua y registra, como les digo, pues ese nivel. Aquí también me disculpan pues que no está tan clara, pero es para mostrarles que esa medición hay que hacerla tanto en nariz como en boca, ¿listo?
El alímetro hay que ponerlo tanto en nariz como en boca para poder medir allí qué tanta cantidad de compuestos de sulfuro me está marcando. ¿Listo? Y el otro examen que se hace es la cromatografía de gases, que el equipo se llama Oral Chroma, y lo que hace es medir, sí mide las 3 moléculas de compuesto de sulfuro volátiles. Este consiste en poner una jeringa de plástico dentro de la boca del paciente, el paciente la ajusta con los labios y se toma aire en el émbolo, traccionando pues el émbolo. Luego ese aire se lo mete pues directamente al aparato, al Oral Chroma, y él en más o menos, o sea, inmediatamente pues en cuestión de minutos le arroja el resultado. Y el resultado es marcado en todos los compuestos de sulfuro volátiles más o que más están relacionados con halitosis. Entonces los marca y con los colores le define qué tanto es la cantidad de cada uno de ellos. Y aquí le pone la cantidad de nanogramos por 10 mililitros, que es como la cantidad, o en partes por millón, ¿cierto? Que es esta otra medida. Entonces, con esa medición, pues también se puede detectar si hay una cantidad exagerada de compuestos de sulfuro. Hacer el índice de recubrimiento de la lengua de Winkel, este es el autor que describió el índice de recubrimiento, simplemente para tener un control de cómo vio usted el paciente hoy y cómo lo ve dentro de 15 días en el control. ¿Listo? Para saber si antes, o sea, si cuando llegó a su consulta, usted le dio las indicaciones de hacerse higiene lingual y el paciente a los 15 días mejoró. ¿Listo? Entonces, ¿qué hace usted? Divide la lengua en 6 partes, 3 posteriores y 3 anteriores. Y puntúa la cantidad de recubrimiento que tenga por cada una de las partes. Entonces, por ejemplo, aquí no tiene recubrimiento, pongámosle que aquí tiene presencia de recubrimiento, sobre todo en la B, pues es la que más tiene, un recubrimiento grueso, aquí tiene un recubrimiento, hay presencia, pero no es tan grueso, y en la parte anterior no tiene nada. Y a los 15, y bueno, usted suma todo eso, y si todo estuviera en 2, pues le daría 12, ¿listo? Y en el paciente, en el control, usted vuelve y examina, y resulta que el paciente entonces ya quien ve no va a tener 2, sino que va a tener 0, porque siguió muy bien sus indicaciones, está perfecto. Y ya le sumo entonces 2 o 3, ¿listo? Entonces es simplemente para controlar, para que usted tenga un control clínico de cómo llegó el paciente y después de las medidas de higiene, cómo se mejora ese paciente, ¿listo? Y en tratamiento, entonces los autores mencionan o sea, tratar de manejar unas necesidades de tratamiento en el paciente. Entonces, dependiendo de la halitosis, del tipo de halitosis, le dan un grupo terapéutico y le dice qué profesional debería manejarlo. ¿Listo? Nosotros en realidad pues estamos en en todos los niveles, excepto en el de psiquiatría, pues que ese ya nos toca ordenar pues obviamente un examen y una valoración por psiquiatra. Entonces, se fue Estefanía, allá. Estefanía, ¿estás ahí? Estefanía. Está uno como en las películas de miedo. ¿Estás ahí? Estefanía, ¿estás ahí? Como que Bueno, perdió señal. Ayer estábamos en seminario y también se le fue la también señal. se me fue. Sí, Bueno, sigamos pues aquí a ver si se logra conectar otra vez. En esas medidas de higiene, bueno, entonces cuando hablamos de necesidades de tratamiento 1, me voy a devolver aquí, perdón, en cada tipo de halitosis entonces tenemos el grupo terapéutico, entonces necesidad de tratamiento 1, si es halitosis secundaria o patológica, necesidad de tratamiento 2, si es halitosis extraoral, necesidad de tratamiento 3, y ese será el médico especialista. La pseudohalitosis, necesidad de tratamiento 4, y la litofobia, necesidad de tratamiento 5. ¿Listo? Entonces veamos la 1. Medidas de higiene. Manejamos la crema dental Bucoten Biogel. Recuerden que manejamos una crema dental que no tenga sulfato lauril de sodio. Idealmente a sus pacientes cuando tengan enfermedad periodontal manejen este tipo de crema porque esta crema no tiene sulfato lauril de sodio. ¿Listo?
Tenemos dos en el mercado en Colombia, Bucoten Biogel y Parodontax. El problema con Parodontax, siendo una muy buena crema, es que algunos pacientes no la toleran. Entonces, si el paciente no la tolera, pues tiene esta otra opción de Bucoten Biogel. ¿Listo? La seda dental debe utilizarla al menos una vez al día. Perdón, el paciente con halitosis tiene que usar seda dental. No es que si quiere, es que el periodonto está sano, está perfecto. Igual, tiene que utilizar seda dental. ¿Listo? La limpieza de la lengua, fundamental, pues es como la base casi que de este seminario, ¿cierto? Con esos limpiadores de lengua. Limpiar el paladar, o sea, cepillarse también el paladar, porque allí también se acumulan bacterias. No dormir con prótesis en caso de que el paciente las tenga, ¿listo? Que no duerma con prótesis, que les haga la higiene necesaria. Y obviamente que las lave siempre en las mañanas antes de ponérselas. Este raspado de la lengua va a reducir obviamente ese sustrato más superficial. Entre más limpia esté esa lengua, pues menos compuestos de azufre volátiles. Ese raspado de la lengua además mejora la sensación del sabor, sobre todo en el componente salado. Entonces, a veces el paciente le echa mucha sal al huevo y resulta que es que tiene una placa pues súper gruesa. Entonces, cuando ya el paciente aprende a limpiar y su lengua está mejor, va a tener mejor sensación de sabor, sobre todo a la parte salada. Bueno, esto es clave pues en la parte de la lengua para manejar la higiene oral en general. La alimentación, pues como lo hablábamos ahorita, dieta rica en frutas, verduras, proteínas, no ajo, no cebolla, no alcohol, no tabaco, ¿cierto? O sea, eso sí, mejor dicho, tiene que ser claro, ¿listo? Tratar de que no eliminen del todo los carbohidratos, que no eliminen del todo el azúcar o que sean reemplazados, ¿cierto? Hay carbohidratos buenos, la harina de almendras, la harina de coco, bueno, otro tipo de carbohidratos que si el paciente tiene la capacidad, pues se puede cambiar a ellos. En el paciente con boca seca utilizamos los sustitutos de saliva, debe mantener una hidratación permanente y en chicles estamos utilizando el Trident azul, el original, digámoslo así, el que es como azul rey, porque es el único chicle que tiene xilitol, es el único chicle avalado por la Asociación Dental Americana, pero solamente la puede utilizar 5 minutos. Entonces, ¿qué hace ese chicle? Además de tener xilitol y estimular la producción de saliva, también ayuda a estimular esa hidratación en la mucosa por esa producción de saliva. Y ese xilitol aumenta el pH. Entonces tiene doble efecto. Por eso el único chicle que se recomienda es el Trident. Pero solamente lo puede utilizar por 5 minutos. No es quedarse con el chicle toda la mañana, ¿cierto? Que a veces los pacientes les encanta pasar con un chicle todo el día. Y en enjuagues, entonces tenemos los tres que ya les mencioné, el cloruro de acetilpiridinio, la clorhexidina y el Bucoterm, porque evitan la adhesión bacteriana y reduce las bacterias que generan compuestos de sulfuro volátiles. Deben utilizar enjuagues que no contengan alcohol, esa es la clave, ¿cierto? Si le estoy diciendo al paciente no consuma alcohol, pues obviamente no le voy a mandar un enjuague con esa base. Y manejamos el probiótico, el BioGaia ProD, ¿listo? Una vez al día, o en el paciente que es muy severo, 2 veces al día por un mes, y luego ya queda solamente una vez al día, ¿listo? Bueno, la necesidad de tratamiento 2, pues son ustedes, o sea que aquí no me voy a profundizar. Necesidad de tratamiento 3, ya lo hablamos, o puede ser el manejo para investigar si hay algún tipo de lesión a nivel gástrico, sobre todo infecciones por Helicobacter. Obviamente manejará sus antibióticos sistémicos y en este caso, si requiere cirugía, pues se le hace o se le ordena la cirugía. La necesidad de tratamiento 4 es hablar con el paciente, es darle educación al paciente. Es ese paciente que dice, no, pues es que yo me siento, es que yo siento mal aliento, entonces que usted le explica todo esto con un dibujito, con un esquema, y el paciente por lo general le entiende, ¿cierto? Y se empieza a limpiar la lengua, y con eso tiene una mejor sensación de limpieza, y el paciente por lo general entiende, ¿listo? Esto es educación, o sea, la necesidad de tratamiento 4 es educación. Y la 5 se refiere a las normas para el manejo y derivación de sus pacientes, o sea, el paciente que va para psiquiatría.
no discuta con ese paciente, o sea, usted no se mate tratando de explicarle a ese paciente que eso es psicológico, o sea, que está perfecto, que no huele nada, usted le hace la evaluación organoléptica y está perfecto, pero no discuta con él, o sea, no es usted el llamado a tratar de hacerle entender desde la parte psiquiátrica, déjeselo al psiquiatra, ¿listo? Mándeselo al psiquiatra, entonces no discuta con él, determine si el paciente tiene alguna necesidad o alguna actitud o comportamiento, pues, digamos, lesivo hacia él mismo o hacia otras personas, explique que esos comportamientos deben ser percibidos, pues, y que en realidad el paciente no tiene nada y que las otras personas no le están percibiendo ese tipo de olor. Haga la instrucción sobre medidas de higiene oral, pero siempre remita a psiquiatra, ¿cierto? O sea, el paciente debe, la necesidad de tratamiento 5 es la remisión al psiquiatra. Y ahí les dejo pues la bibliografía en general. Obviamente hay algunos artículos que son como los más relevantes, más el que les dejé en el seminario, perdón, en el seminario en el aula virtual, ¿listo? Y este video lo voy a subir a mi canal de YouTube en caso de que quieran pues que alguien más lo vea o algún compañero que no esté en esta clase o algo que lo pueda revisar. ¿Listo? ¿Alguna pregunta, doctores?